Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de la Iglesia Habla y como siempre con un super invitado, con un gran amigo y un colega, Luis Enrique Ramos, gerente de la emisora Nuevo Continente. Luis Enrique, muchas gracias y muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Teo, muchísimas gracias a Jorge Avendaño, gracias a ti, gracias a Harold también por este momento que me brindan, por esta oportunidad maravillosa, porque siempre me entusiasma poder compartir de todo lo que Dios ha hecho realmente para su gloria y su honra, especialmente en Nuevo Continente, Sí. la primera emisora cristiana que tuvo el país desde 1968, es decir, que este año celebramos 56 años y gracias a Dios por tantas vidas que se han reconciliado con Él, con el Señor Jesucristo, y tantas vidas que luego seguimos edificándonos con Nuevo Continente. Bueno, Luis Enrique, para mí realmente es un privilegio acá estar con Luis Enrique porque es toda una historia de vida, tanto a nivel personal como en ese paralelo de lo que ha sido su vida empresarial y su vida comunicativa con la emisora Nuevo Continente. Entonces arranquemos, Luis, ¿Está porque bien? ahorita hablábamos esta cámaras, tienes unas historias súper bonitas, asombrosas, que ahorita ustedes van a entender de lo que estoy hablando. ¿Y cómo es la historia de Luis Enrique? ¿Cómo conoce el Señor? Y en esa línea de tiempo nos empieces a contar también esa historia de amor tan bonita con Ah, tu sí, esposa, sí, sí. con Smith, y cómo es que te conectas por primera vez con Nuevo Continente y el ir y venir, ¿no? En un trasegar y en el mismo ejercicio pastoral, porque eso también es de admirar que Dios también ha usado tu vida como en la parte ministerial pastoral, que eso es un privilegio y una bendición. Sí, bueno, Teo, yo trabajaba en el campo, especialmente en Granada, Cundinamarca. Ya estudié primero y segundo de primaria en una vereda que se llama La Planada, con una profesora Wow. que se llamaba Isabel Limber. Y luego estuvimos trabajando en San Raimundo, que es un poquito más abajo, ahí donde está, bueno, no le vamos a hacer propaganda a los quesos, pero Sí, todo sí, esto. sí. Y luego en Fusagasugá tuve la oportunidad de trabajar en los cultivos de tomate y pepino cohombro. Y Pero mientras, a esa edad temprana empezaste a sí, yo trabajar. tenía, yo tenía unos 11 años, 12 añitos, cuando comencé a trabajar. Siempre fui alto, alto, entonces no me ponían problema para trabajar. Pero ¿por qué menciono esto? Porque lo primero que yo compré cuando estaba trabajando fue un radio receptor. En ese tiempo vendían dos radios que eran famosos, pequeños, un Sanyo Six Transistor Sí, decía, sí. y un Mitsubishi, y a esos radios se les ponía una escuadra en madera con pilas grandes, porque lógicamente por lo grande, o pilas A, siempre duran más. Y Sí. hacía un nudo en mi camisa, ponía el radio ahí y escuchaba las emisoras de Bogotá en ese tiempo, La Voz de Bogotá, La Voz de Colombia, escuchaba Radio Tequendama, Monserrate, escuchaba, por ejemplo, una voz muy hermosa que trabajaba en Monserrate haciendo un programa de ejecutivos y me inspiraba mucho, que ahora asiste a Casa Roca. eh, Ahorita se me olvidó el nombre de él, pero bueno, si lo recuerdo les comparto. Pero Está, antes de que sí, sigas, porque es que es muy llamativo que tú trabajabas en el área rural sí, sí, y toda sí, esa sí. cuestión quiere decir que tu familia era del contexto rural, Sí, agrícola. sí, exactamente. Ah, listo. Vivíamos con mi mamá y mi padrastro. Mi papá nos abandonó a mi hermana y a mí cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Luego Sí. mi madre se casó cuando yo tenía unos 4 o 5 años con Raimundo, y él pues llegó a ser prácticamente mi papá, porque Wow. lo llegué a querer mucho y veía el esfuerzo que él hacía para sostenernos y todo. Entonces, esos primeros años todos fueron en el campo. Pero allí yo comencé también a escuchar Radio Transmundial. Sí, Entonces, es por eso que mencionaba esto. sí. Entonces, escuchaba, por ejemplo, el programa A Través de la Biblia, que presenta el locutor colombiano Samuel Montoya, cuyos mensajes son preparados por el doctor Magui a través de la Biblia. No A mí me sabía llama. que, no, disculpa, no Sí, sabía que Samuel Montoya era colombiano. sí, sí, claro, de Cali. Wow. Sí, Dale, señor. dale, sigue. Y entonces a mí me gustaba mucho porque yo escuchaba las voces y entonces yo decía, ay, este evangélico tiene bonita voz. Y comencé a escuchar esos programas, le comencé a tener, digamos, a dar los primeros acercamientos hacia la Biblia,
me encantó el Salmo número 1, lo memoricé, porque me parecía que ese salmo me enseñaba a tener carácter, o sea, a decir no en ciertas circunstancias, porque ya por esa época yo compraba cajetillas de cigarrillo y tomaba aguardiente o chirrincho, como lo Así, llamaban en ese tiempo, el en ese. aguardiente Estamos hecho, hablando hecho en el finales campo. de los años 60, principios de los años Sí, 60. sí, claro, eso fue es decir, eso fue, sí, más o menos finales de los años 60, Listo, exactamente, sí, finales de los perfecto. años 60. Entonces yo comencé a interesarme ahí, pero realmente no tomé una decisión. Entonces después llegué a Bogotá, mi padre y mi padrastro y mi mamá, ellos sí se convirtieron y, y entonces pues yo me burlaba de ellos ya en ese momento, también del pastor que los visitaba. Pero mi madre sobre todo siguió orando por mí. Y yo sé que Dios responde a esas oraciones armando circunstancias. Sí. Entonces yo me iba a un parque y allí me caían los evangélicos para hablarme del Señor Jesucristo. Me subía a un bus y de Intensos, pronto ¿no? una joven o una Sí. señorita me Wow. decía, mire, le regalo este tratado y quiero hablarle un poquito del Señor Jesús, que es el Salvador y así. Vivían arriendo al sur, vivía en Tunjuelito y recuerdo que cambié de una casa a otra porque quería una habitación que tuviera cocina aparte, porque me tocaba a veces cocinar con las damas y me criticaban mucho mi forma de cocinar, ¿no? Entonces, allí vivía una creyente que se llama Trinidad Hernández. Yo estaba tratando de terminar mi primaria y cantaba Por aquí voy llegando, señora María Rosa, me vine madrugando, el alba está lluviosa. Y ella me decía, ¿y por qué no me ayuda a cantar este himno? Entonces, los himnos conocidos de la iglesia cristiana, como por ejemplo, Señor mi Dios, Sí, y sí. todo, porque ella iba a la iglesia, pero ella tenía ya su oración y su intención conmigo. Entonces me comenzó a hablar del Señor, me invitó a la iglesia. Ella asistía al centro evangelístico de la Misión Panamericana en la 12 con octava, en el antiguo calle del Cartucho. Sí, Ahora esta iglesia está allá en el Sosiego, creo, por la 10ª, ahí donde está el pastor Henry Machuca. sí, señor. Entonces ella me invitaba ya al centro evangelístico donde Héctor Machuca, el papá de Henry Machuca, Héctor Josué Machuca, de Daniel Machuca, que son ¿De Cristian pastores. Machuca también? De él es el abuelo de Cristian Machuca. Wow. Entonces, sí, entonces ella me invitaba a esa iglesia porque asistía allá y yo le dije una semana que sí, que el próximo sábado yo iba a la reunión juvenil, pero la verdad lo hice como por salir del paso. Ese sábado llegué tardecito y entonces cuando yo llegué me dijo, lo estaba esperando. Yo le dije, es que no me embolaté y las disculpas que uno pone cuando no es cristiano y dice Y mentiras y que todo quiere eso. evitar eso, ¿no? Eso. Entonces ya me dijo, pero si quiere vamos, tenemos tiempo, podemos ir al Centro Evangelístico Hermón en San La Carlos. hermanita intensa. Sí, era muy cerca. Y ya me dio pena y le dije, bueno, vamos. Pero gracias a Dios por ese momento, porque allí estaba predicando, esa noche predicó Wow. Oman Machuca, que él está ahora en Orlando, Florida, estaba trabajando con Telemundo, ya creo que se pensionó y ahora pues sigue trabajando con audiovisuales. Lo cierto, Teo, es que él predicó sobre Jeremías 18, cuando Dios le dijo a Jeremías que descendiera a la casa del alfarero. Eso me impactó y yo quedé entusiasmado, pero de una. De tal forma que para el próximo sábado yo no me negué a ir con Trinidad al centro evangelístico, allí en la 12 con octava. Fui con mucho gusto, allí habían muchos más jóvenes ¿Trinidad y todavía vive? todavía creo sí, ella vive, creo que están viviendo en Santandercito con el esposo, aquí Ah, cerca de listo, Bogotá, perfecto. pero sí creo que todavía vive. Hace rato no nos vemos, pero quizá de pronto nos pueda ver por este Sí, medio. por eso lo estaba Sí, sí, diciendo, sí, porque sí. hace parte de tu historia Sí, espiritual, ¿no? no, y muy agradecido, mire, lo que hace, como Dios usa a una persona que se toma en serio, Y precisamente. desprevenidamente, no, no con la Sí, intención, sino realmente con ese amor que uno lo debe caracterizar, decir, oye, ven, vamos. sí. Entonces, fui a la iglesia, allí pues los jóvenes me recibieron muy bien, no, eso fue increíble. Al siguiente domingo me compré la Biblia y el himnario de fe y alabanza, y desde esa fecha, eso fue realmente el 14 de septiembre de 1975, y desde esa Wow. fecha hasta hoy, pues caminando con el Señor. Estando en el campo, yo soñaba, por ejemplo, trabajar en la radio, y no pensé que fuera, ni sabía que mi voz podría servir porque Tenía de pronto más voz como para cantar himnarios. eh, para cantar himnos. Himnos, eso, Sí. himnos. Entonces, pues, no, es que como en la adolescencia mi voz no había cambiado, mi padrastro me decía que yo tenía una voz como muy delgada. Sí, Entonces, esas cosas se le quedan a uno.
Pero luego ya cambié de voz y no, no. Estando ya ahí en el centro evangelístico, al año hubo una invitación para asistir a Juventud con una Misión, Jucón. Jucún. Entonces Wow. fui a Jucún, eso fue ya en el año, finalizando noviembre del año 76. Me fui a Jucún, a Juventud con una Misión. Tuve la oportunidad de tener el liderazgo de Wesh Allman, Shirley Allman, que pues Wesh, Directamente, ¿no? De sí, ellos. ellos, él fue el director para América Latina de Sí. Juventud con una Misión, y un hombre ejemplar, y su esposa Shirley de igual forma, bendijeron mucho mi vida con principios que toda la vida me han servido. Y claro, entre ellos está el pastor Héctor Machuca, recuerdo también a Héctor Josué Machuca, que fueron una bendición para mí, Oman Machuca, el hermano Eduardo Nieto, cuando en ese tiempo trabajaba en CLC, porque trabajé 8 años en centros de literatura cristiana como productor radial y también como editor de libros, porque estudié periodismo, pero eso más adelante lo podemos mirar. Bueno, No, no, más adelante lo lo cierto, tenemos que hilar porque es sí, que, exacto, es que, es que Luis Enrique, es apasionante todo lo que tú nos estás compartiendo, porque cuando uno te ve en esa mansedumbre y humildad, uno dice, wow, esta historia de vida no es tan larga como nosotros pensábamos, ¿no? Y mira que mucha gente no conoce esto. sí, Y creo que es determinante entender cómo Dios te ha llevado paralelamente en una vida de fe genuina, auténtica y sobre todo de fruto. sí. Entonces fui a Jucún, estuve allí 2 años y medio, hice la escuela de evangelismo, luego hice una escuela avanzada y estando allí, el hermano Ignacio Guevara fue a saludarme, porque estando en Juventud con una Misión conocí a José Alfredo Sánchez Fito, de pronto lo Sí, conociste. señor. Él era locutor, había trabajado en Radio Avenida del Espinal y conocí a Héctor Ramírez, que ahora está en España, y él es actor. Y entonces yo les dije, ¿por qué no le proponemos al hermano Wesh que nos deje hacer un noticiero? Y entonces le hablamos al hermano Wesh y él nos dijo sí, y nos dio la plata para comprar la suscripción del periódico. Y comenzamos a hacer un noticiero como si fuera de radio. Nos hacíamos debajo de una escalera y con un micrófono inalámbrico que se sintonizaba en FM en ese tiempo, hacíamos el noticiero como si estuviéramos en radio. Y José Alfredo Sánchez Fito y Héctor Ramírez comenzaron a ayudarme en el tema de educar la voz, de tener una mejor vocalización y todo esto. O sea, esos fueron tus Ese fue mi inicios. inicio allá en Juventud con una Misión. Luego ya hacíamos como si fuera televisión, entonces ya nos hacíamos en Sí. el comedor y leíamos las noticias y todo, y así los muchachos se enteraban de lo que estaba pasando. Así fue como llegó a oídos a través de una hermana que se llama Elsa Albarracín, que trabajó en la emisora, pues en lo que yo estaba haciendo y que podría servir. El hermano Ignacio Guevara fue a Juventud con una Misión, con su Nissan, me acuerdo, un Nissan Patrol de esos antiguos, Sí. y me invitó a dar un paseo y me dijo, hermano Luis Enrique, es que estamos buscando una persona que nos pueda ayudar en momentos de gozo y alabanza. Estaba realizando el programa del pastor Jorge Galeano, Sí. Jorge Galeano, que tiene una iglesia, ahorita está en Zipaquirá, creo. Ah, sí, yo conozco al Ah, pastor Jorge Jorge Galeano y su Galeano, esposa Marta. eso, ellos, Grandes amigos, eso, ellos. sí. Bueno, El que súper. me hizo, el que me dio, digamos, el Wow. tutorial y me enseñó cómo hacer, cómo leer las cartas, cómo las peticiones y cómo, en fin, fue él, Jorge Galeano, también, muchas gracias a Jorgito por eso. Y Wow. comencé ahí en momentos de gozo y alabanza y luego pues en la consejería y luego visitando a los enfermos y así entonces ya cambió la gerencia, estuvo el hermano Octavio Moreno Hernández, un hombre de Dios que hizo un trabajo excelente en la emisora y luego entonces vino Oman Machuca para ser el gerente y Oman ya me invitó a trabajar de planta con la emisora, porque Cuando yo, estamos hablando de la emisora es sí, Nuevo Continente. Nuevo Continente, O sea, sí, sí, ojo, sí, que sí, no se sí, nos sí, olvide. sí, O sí, sea, es que ponle cuidado, ya sí, comenzaste a hablar de la emisora desde con el hermano Ignacio Guevara sí, y exacto. estamos hablando desde la emisora Nuevo Continente. ¿En qué año fue eso cuando el hermano Ignacio Guevara te propone eso? Eso fue más o menos en el año 1978, 1979. Wow, Entonces me excelente. propuso ir a momentos de gozo y luego ya como en el año 81 exactamente, Oman Machuca me propuso trabajar de planta con la emisora. Entonces ya me comencé a desempeñar como locutor. Mientras tanto yo seguía Ahí todavía, estudiando. Yo eso es lo seguía. que te iba a decir. Mm. Todavía ahí no eras profesional. No, 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 no. Listo. No, ahí Vale. hay una historia hermosa porque resulta que yo había hecho el segundo de primaria ya en la Planada.
Luego eso es entre Silvania y Fusa, hay una escuela de estas que sacó el gobierno por televisión. Sí, Y entonces ahí yo iba a ser tercero y el profesor me examinó, me dijo, pero no, usted, porque yo repetí segundo, porque en la escuela de la Planada no había sino hasta segundo. sí. Entonces yo repetí segundo y cuando fui a ser tercero me dijo, no, usted está bien, haga cuarto, porque usted está muy bien. Entonces yo hice el cuarto ahí de primaria. Luego llegué a Bogotá y entonces quería terminar. Estando en la emisora entré a estudiar a Cafán, al Colegio Cafán, pero Sí. educación continuada para adultos los sábados. Entonces allá me tocaba terminar la primaria. Luego entonces seguí validando el bachillerato y eso estando en la emisora, seguí validando el bachillerato, lo terminé y después entré a estudiar periodismo. Así que ahora estuve en 3 etapas, en total 17 años en Nuevo Continente. Estuve una etapa, salí, luego volví, estuve 10, 11 años, salí, volví, estuve como otros 2 años, salí, bueno, son casi cuatro etapas, con esta serían 5. Del año 2011 a 2013 volví a estar en Nuevo Continente, en este caso como director de noticias y también como el coordinador técnico. O sea, yo trabajaba con los ingenieros que tiene la emisora y, y allí siempre pudimos hacer, ahí hay una satisfacción grande, pudimos hacer un trabajo siempre muy dedicado, con mucha responsabilidad. Realmente quedaron muchas satisfacciones y sobre todo una conciencia limpia, que es muy importante. Esto tiene una Sí, enseñanza y sí, 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 es dale. que si uno va por la vida tratando de hacer las cosas bien como deben ser, Sí, por el conocimiento que tenemos del Señor y no cerrando puertas como a veces hacemos, sí. entonces uno no sabe cómo Dios lo va llevando, porque ahora pues Dios ha usado a Becky Guevara, la hija del hermano Ignacio Guevara, para invitarme a estar nuevamente en la emisora y asumir esta Ella no está responsabilidad acá en como Colombia, director. ¿no? No, Ya señor. creo que está en Miami, Está ¿es? en el estado de Ah, en Washington, el estado de en los Washington. Estados Unidos, arriba, allá, Sí. cerca a Canadá. Pero bueno, su merced una vez me hiló los 5 momentos de Nuevo Sí, sí, Continente, sí, ta, ta, sí. ta, 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 ta. Pero ojo, la historia de amor no se me puede Ah, escapar no, no, no. porque es que, ¿cómo es que, bueno, listo, puedo entender toda tu vida que mucho estudio, mucho compartir en la emisora y desarrollándote profesionalmente, porque para mí eso es un desarrollo profesional, Sí. ¿sí? ¿En qué momento llega el amor? ¿Cómo fue esto? Porque esa historia es maravillosa. Sí, ya habían pasado muchos años, digamos, en la emisora. Yo creo que habían pasado por ahí unos 10 años. Yo hice momentos de gozo, luego estuve en la locución todo el día. Hacía un programa corto para la iglesia a la cual estaba asistiendo en ese momento, la Iglesia de Dios que tiene su origen en Anderson, Indiana, trabajando con un pastor que se llamó Mendoza Taylor. Sí. Entonces decidimos tener un programa que se llamaba Compromiso de Amor. ¿Por qué Compromiso de Amor? ¿Y usted es soltero? Yo estaba soltero, sí. Entonces, Compromiso de Amor, porque eso fue durante un viaje misionero que hicimos a Sí. Brasil y Argentina. Entonces hice un concurso, pero ningún nombre me gustaba. Entonces, durante el viaje, de pronto se me ocurrió Compromiso de Amor. ¿Por qué? Porque Pablo en Filipenses 3, 7 y 8 nos muestra la motivación que él tenía para servir al Señor. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como Amén. pérdida por amor de Cristo. Y luego dice, y ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Amén. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces la motivación de Pablo era el amor, no otra, no el miedo al infierno, no el miedo al castigo, no las Wow, cosas que Dios sí. nos puede dar, porque yo creo que Dios nos ha dado más de la cuenta, no Sí. necesita darnos nada más. Yo creo que el broche de oro en todo lo que Dios nos ha dado está en el Señor Jesucristo, que es la expresión más grande del amor de Dios. Amén. Entonces no tiene que darnos nada más. Entonces, por amor, y así surgió ese nombre, Compromiso de Amor. Y siempre yo concluía el programa invitando a la gente a comprometerse precisamente con Dios, Sí. con ese motivo, por amor. Entonces, la madre de mi esposa, la Mayecita le decimos, o Emperatriz, ella comenzó a escuchar el programa y le gustaba. Entonces un día le dijo a la hija Smith, mi esposa se llama Smith Barbour, y le dijo, Smith, escucha este predicador que me gusta. Este siervo. Sí, este siervo que me gusta. Y ella lo escuchó y luego mi esposa le dijo, ¿qué tal que un día, qué tal que un día sea su esposo? le, dijo mi, le Así dijo mi es suegra. como muy, muy espontáneo y jocoso, ¿no? Sí, 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 le dijo eso. Entonces decidieron ir a la iglesia donde yo estaba y fueron
a conocernos y todo. Y justo ese día yo estaba predicando. A ella le gustó lo que estaba compartiendo. Y entonces, pues ella me cuenta ahora mi esposa que se miraron, ¿no? Como diciendo, está bueno el Señor, Sí, está bien el Señor, sí, está bien el está señor. bien el predicador. Y luego pues nos hicimos amigos, uno siempre se goza. Yo creo que una de las experiencias que más gozo produce en nuestros corazones es ver que las personas se conviertan al Señor. Sí. Ellas luego se bautizaron en Fusa, abajo de Fusa en Chinauta, se bautizaron, yo estuve con ellas y seguimos de amigos. Luego pues yo creo que Dios fue armando circunstancias. Ella es profesora de inglés, se ofreció a Ah, darme unas clases de inglés. gratis. Sí, gratis, gratis. Ella trabaja en el Instituto Electrónico de Idiomas y trabaja en la Universidad Ah, Javeriana. wow. Entonces me ofreció sus clases, yo fui y aprendí a decir I love you. Y ahí Ay, estamos ya, no, Luis vamos a Enrique. celebrar ahorita el 4 de agosto 35 años de casados. Wow. Tenemos dos hijos, una hija de 33 años y un hijo de 28, ambos profesionales y pues Pero cuéntanos muchachos muy algo de ellos. juiciosos. Sí, Bueno, cuéntanos algo de ellos porque sí, es que, Luis, lo bueno de esta vida de fe es que uno puede ver los frutos en sus hijos. sí, Y por todo lo que tú nos compartías ahorita, estas cámaras, nos dábamos cuenta pues ahí lo vemos, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo ha sido esto? Porque yo en lo que pude identificar, disculpa, en lo que yo pude identificar es que tú has sido inspiración, tú y tu esposa han sido inspiración para tus hijos. Sí, hay algo muy importante que debo contar, Teo, y es que mi esposa es hija de, pues, de un colombiano de origen libanés. Mi suegro se llamaba Javid Barbur. Perfecto, El padre de él se llamaba también Javid Barbur. De hecho, el hermano de Smith también se llama Javid Barbur. perfecto. Entonces, el abuelo de Smithcita, mi esposa, vino a Colombia y luego pues nació aquí Javid Barbur, mi suegro. Y entonces, bueno, vino, ellas dos se convirtieron. Luego él tuvo una crisis pulmonar porque había fumado mucho. Y en ¿Tu esa, esposa? no, No, mi suegro. sí. Y en el medio de esa crisis que él tuvo, mi suegro, entonces yo le dije que si él quería invitar al Señor al corazón y si quería que orara por él, él me dijo, sí, sí, yo recibo al Señor en mi corazón, porque no fue fácil, porque debido a su origen, pues a veces no hay un aprecio o hay un cierto rechazo a todo lo judío, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces el Mesías fue judío, ¿no? La salvación viene de los judíos, le dijo el Señor a la mujer claro. samaritana. No, no fue fácil, pero en medio de esa crisis él aceptó al Señor. Y yo pensé que era debido a su necesidad, pero realmente lo tomó absolutamente en serio. Tuve la oportunidad de bautizarlo en La Vega, Cundinamarca, Oh, y luego él pidió la Biblia y luego compró más libros. En la iglesia tenemos, bueno, en la iglesia de Dios hay un pastor que se llama, Israel bueno, y, ya tenemos el logo, ¿cómo lo ves? excelente. Listo, perfecto, sigue. Sí, muy bien. Bueno, excelente. Bueno, tenemos entonces un pastor Israel que es filósofo y muy estudiado y a él le encantó. Y entonces comenzó a estudiar con él y hasta el último día de su vida, él caminando con el Señor. Por ese lado también ya mi cuñado también está asistiendo a una iglesia en Ibagué con su esposa. Entonces, mire cómo Dios ha usado a Nuevo Claro, Continente precisamente. En este caso, digamos que yo tengo la satisfacción de poder decir que mi esposa es fruto de mi trabajo en la emisora. Yo creo que del trabajo de Dios y el Espíritu claro, Santo claro, convenciendo claro. de pecado y de justicia y de Sí, juicio a través de este siervo. Pero eso es una satisfacción enorme y pues hemos tenido un hogar, como todos los hogares, tenemos que aprender a acoplarnos, en el hogar que enfrentamos. no hayan problemas puede decir que Sí, no es hogar, ¿no? sí, Porque sí, es que sí. Sí, sí, exactamente. Entonces, pero ha sido un hogar, o sea, yo me siento muy bendecido, hemos vivido muy felices. Con mis hijos, pues ellos son muy buenos muchachos, ambos profesionales, están ubicados con su trabajo. Mi hija todavía vive con nosotros, mi hijo no vive en este momento con nosotros, pero departimos mucho, todos y los domingos me almorzamos. comentabas que es productor de Sí, audiovisuales, ¿no? Y que audiovisuales. tu hija es comunicadora social. Sí, señor. Entonces, o sea, es ver todos esos frutos como el Señor lo ha hecho, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces están muy enfocados en su trabajo. Tenemos una microempresa familiar que se llama Barú Producciones SAS. Ah, wow. Entonces, algunos trabajos los hacemos de manera conjunta y pues bendecidos y muy agradecidos con Dios porque en estos tiempos no es tan fácil
criar hijos y que sigan, digamos, llevando un camino, el camino que Dios quiere que sigamos, que es de ser las personas que Dios quiere que seamos, ¿no? Es decir, sanos, que están lejos de los vicios, de todo Sí. esto es motivo por el cual darle gracias al Y que Señor. son faros de luz en los lugares donde el Señor los ha colocado, ¿no? Sí, porque la palabra sembrada en ellos no vuelve vacía, como dice la Ujú. Biblia, sino que es prosperada en aquello para lo cual el Señor la envía. Bueno, una introducción de historia de vida un poco larga, pero celestial y fantabulosa, Sí, como digo yo. Entonces, bueno, ya en ese contexto, porque ahora sí podemos hablar de todo lo que ha sido estos 56 años, de lo que ha sido Nuevo Continente, y en esos ires y venires que me sí, has establecido, que son 5 espacios que has estado en diferentes momentos en Nuevo Continente, y creo que lo que tú decías de dejar siempre las puertas abiertas, yo soy también de esa filosofía, exacto. porque cuando uno deja la honestidad como carta de presentación, la transparencia como carta de presentación, eso deja las puertas de par en par Sí, y la exactamente. gente Sí, sí, lo sí. busca a uno, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, Luis Enrique, y es gran admiración, ¿no? Porque ven lo que tú has desarrollado y la influencia que tú has tenido en Nuevo Continente. Entonces, hílanos, así como nos hilaste tu vida, ¿cuáles fueron los mayores desafíos? ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes? ¿Cuáles fueron las mayores frustraciones? Porque también en ese Sí, sí, ejercicio sí, hay sí. frustraciones que no todo sale bien, no como uno pensaba, me falló esto y ahora, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, empiézanos a hilar cómo ha sido todo ese ir y venir en Nuevo Continente y ya aterrizando al presente, que resiste un desafío económico bastante fuerte, cómo lo has sobrellevado y cómo lo has solucionado y cómo Dios te ha respaldado, porque tú me decías esta cámaras, Dios en la ecuación siempre. Sí, sí, Adelante. exactamente. Bueno, ya conté un poquito de cómo llegué a la emisora a través de, por ejemplo, de hacer momentos de gozo y alabanza y Sí. comenzó el proceso de formación en la iglesia de Santa Isabel, donde está ahora el hermano Silvio Barahona. Ah, Yo no sé si el hermano Pablo Rojas todavía vive. Él había trabajado, Cruzada Cristiana Vida en Acción. sí, allá el Perfecto. hermano Pablo Rojas había trabajado en la Radio Nacional. Entonces yo fui a hacer un curso de locución con él y él me animó mucho. Él me dijo, no, hermano, usted tiene talento. Entonces me animó, invirtió mucho en mí, me apoyó. E hice ese curso de locución y ya pues entonces fue cuando Oman Machuca me invitó a estar de planta en la emisora. Pues la emisora siempre enfrentando muchas dificultades económicas. Sabemos, la emisora la compró el hermano Pat Robertson con el apoyo de muchas personas que respaldaban su ministerio y esto lo quiero recalcar. ¿Por qué Sí, razón? Porque este trabajo no lo realiza una sola persona. En sí. este caso, al frente de la emisora en este momento se encuentra Becky Guevara como la fundadora sucesora y como la presidenta de la emisora y máxima autoridad. Y luego, pues está en primer lugar Dios, luego ella, luego entonces ella me invitó a estar en la gerencia, pero este trabajo no lo hace ni Becky ni lo hace Luis Enrique, es un trabajo que hacemos con Conjunto. un equipo de trabajo que incluye a Wilson, a José Omar Mogollón, que están en los transmisores, incluye a José Martínez, incluye a Adelson Dani Morales, incluye a Martín Augusto Flores, incluye a Víctor Augusto Méndez, incluye a Carlos Ballesteros, incluye por supuesto a ver a quién más, Auriel Montoya, a Erika Hurtado, María Erika Hurtado, y espero que no deje a nadie por fuera. Bueno, está en este momento Daniel Arismendi, está Sandra. ¿Hijo de los Arismendi o algo No, no, relacionado? No, bueno, no, no, listo. no. No, hija, no, no es familiar De los de Darío Arismendi. Arismendi, Sí, no el de Darío periodista, no. Arismendi. No, pero ella está como asistente en la parte administrativa y está Sandra y bueno, tenemos ahí a Janet, tenemos a Marta Lucía que está en la parte contable, el doctor Juan Manuel Rodríguez, Ochoa también nos está acompañando y nos ayuda en la parte jurídica. Oh, excelente. Entonces, es un trabajo de equipo y entonces el punto de partida fue el hermano Pat Robertson. Ahora estamos un equipo trabajando con la emisora, no, la gloria no es para ninguno de nosotros, es para el Señor, pero gracias a Dios por este equipo maravilloso que tenemos. Eh, lo cierto es que, eh, por ejemplo, en este caso, digamos, los gozosos o las experiencias maravillosas de conversiones, como ejemplo Smith,
pues no se trata de una sola persona, sino de un equipo. Entonces, seguimos trabajando de esta forma. Nuestro eslogan es acumulamos tesoros en el cielo. Y esto comenzó desde el principio con Sí. Pat Robertson, porque quienes apoyaban su ministerio donaron para que fuera posible comprar la emisora en Bogotá. Y que Luego fue la todo un recibió. milagro, ¿no? Fue todo un Sí, fue milagro. todo un milagro. En ese momento las emisoras muy costosas y se pudo Sí. adquirir Nuevo Continente, la primera y única emisora cristiana. Luego el hermano decidió entregar la emisora y escogió al hermano Ignacio Guevara para entregarle la emisora. A raíz de eso, él fue quien me invitó a estar con la emisora Nuevo Continente. Entonces, lo mismo hemos seguido. Entonces, momentos difíciles, la parte económica. Ahorita recibimos la emisora y hemos tenido que enfrentar algunas necesidades económicas, pero gracias a Dios todo lo hemos ido resolviendo con la bendición, la sabiduría, la guía del Señor y la provisión del Señor. Yo creo que hay que agradecer a cada una de las personas que ha estado a lo largo del tiempo en la emisora, en la gerencia. Entonces, porque pues todos han hecho, y a todas las personas, ya hay unas jubiladas, ¿no? Ya hay unas personas Es- pensionadas. Entonces, a todos se les agradece lo que hicieron, porque otra vez somos siempre un equipo que trabaja en esto. Vamos a finalizar con broche de oro, Luis Enrique, si te Ajá. parece, Sí. en el contexto de lo que nos acabas de compartir. Cuéntanos una anécdota celestial y una anécdota no tan celestial de cada uno de los momentos que tú viviste en el ir y venir. O sea, que te hayan marcado y que tú hayas dicho, wow, en esta época el mayor desafío fue este. En esta otra época el mayor desafío fue este y eso complementarlo, pero Dios se glorificó acá. Bueno, momentos celestiales, muchos, muchos, o sea, la mayoría, o sea, siempre todo lo bueno está ocupando el 98%, diría yo, ¿no? Ah, wow, súper, Sí, qué bien. sí, porque es que la satisfacción otra vez, hasta en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Digo yo hasta en el cielo, bueno, es porque precisamente yo leyendo versiones de la Biblia de Génesis, Apocalipsis, he comprendido que hay dos tareas que apasionan el corazón de Dios. Una de ellas es la evangelización. Por eso Sí, Jesucristo fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo sí, para que viniera a salvarnos. Y cuando solo existían dos personas sobre la tierra, Adán y Eva, Dios les prometió, según Génesis 3:15, el Salvador. Y luego, a través del Antiguo Testamento, el personaje central de la Biblia es el Mesías. amén. Y luego en el Nuevo Testamento ni se diga, porque pues eso es evidente, es indudable, ¿no? Entonces, ese momento, esa primera tarea de la evangelización apasiona el corazón de Dios. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, el primero que se desplazó de su zona de comodidad y de Sí, gloria y libre del pecado y todo fue el Señor Jesucristo para venir a la tierra. Entonces, la primera tarea que apasiona el corazón de Dios. La segunda está relacionada con el crecimiento. Dice la palabra del Señor que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es el conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra de Dios, que a veces no le damos la importancia, incluso nosotros como creyentes, que tiene, y por eso sufrimos las consecuencias. Entonces, eso yo creo que se puede resumir ahí, en cómo, porque, por ejemplo, lo que te contaba al comienzo, que algo tuvo que ver conmigo Radio Transmundial. claro. Entonces allá fue el punto de partida y la motivación. Y luego estando en Jucún, Dios armó circunstancias y me llevó a la radio. Entonces, esos son los momentos más Gozosos. gozosos. Muchas experiencias Listo, parecidas a las que compartí de Smith. Porque perfecto. uno va por las iglesias, por ejemplo, cuando vamos a transmitir y siempre se acerca alguien y Luis Enrique, hola. Mire, yo llegué a la emisora, al Señor por la emisora y mi experiencia fue así y asá. Entonces eso llena el Claro. corazón de satisfacción. En- listo, no, no, Sí, súper. Porque ya con estas dos falta la preguntas, difícil, ¿no? eso, las difíciles y cómo está enfrentando el nuevo continente los nuevos retos y desafíos de estas nuevas generaciones, ¿no? Que Sí, es un desafío enorme, ¿no? Eh, cómo lo están haciendo, si hay estrategias innovadoras para estas nuevas audiencias de estos jóvenes que dicen la generación de cristal, eh, ¿cómo es eso? Entonces, los dolorosos y y cómo es presente y futuro de nuevo continente. sí, la parte, digamos, económica de sostener un ministerio a veces no es tan fácil. Una emisora de AM, eso ha cambiado mucho, digamos, y que no quiero olvidar esto, y es que cada persona que nos está viendo en este momento debe ser consciente de que el celular que tiene es un radio.
Es un Sí, radio, es más que un celular, es un radio. Ahí puedes sintonizar Nuevo Continente y muchas emisoras más de todo el mundo. Entonces, en nuestro caso es solamente buscar nuevocontinente.org o en una de las aplicaciones como My Tunes Radio. Ahí sí, podemos buscar Nuevo Continente o Radios excelente. Colombia, buscamos Nuevo Continente y fácil la podemos sintonizar. De hecho, venía para acá escuchando la emisora a través de internet con un sonido de alta calidad. Entonces, esto es algo muy importante que, bueno, no quería pasar por alto. No, Entonces, ¿pero qué pasa? Antes, ¿qué utilizamos y todavía qué utilizamos? Utilizamos un transmisor. O sea, vamos a decirlo así, la señal la ponemos siempre nosotros, los que tenemos o los que estamos al frente de una emisora. Porque sí, ahora todos pagamos. Cuando yo pago el internet, estoy pagando por todo lo que veo y lo que voy a escuchar. claro. Pero antes, nosotros, pues, por ejemplo, en el caso del Nuevo Continente con la frecuencia AM, entonces tenemos un lote que está cerca al río Bogotá, allá por el Tintal, tenemos los estudios en galerías y allá en el Tintal tenemos una antena alta, tenemos un transmisor, tenemos otros equipos, el enlace, hay un enlace de FM que lleva la señal desde estudios hasta transmisores, pero es a través de esa antena y de ese sistema de radiación que tenemos. Son unos alambres de cobre enterrados en la tierra que hacen posible que la señal llegue a los radios de AM. Sí. Pero tener un transmisor de esos es muy costoso, porque, por ejemplo, nosotros pagamos de energía en este momento más o menos unos 12 millones de pesos mensuales, Oh, solo de yo no energía, sabía eso. entre estudios y transmisores, porque nosotros asumimos que esa potencia llegue a todos los Sí, radios claro. receptores. El radio este AM, FM no se conecta a Internet, sino que recibe la señal pues a través de la atmósfera, del aire, en fin, y a través del suelo, por ejemplo, en el caso del AM. Entonces, esos han sido momentos difíciles. De hecho, así recibimos la emisora pues con una deuda bastante grande y otras deudas, pero Dios ha sido fiel y ahí viene otra vez, salimos del momento difícil y viene la satisfacción y es que precisamente nuestro eslogan ahora es, yo te decía, acumulamos tesoros en el cielo. No es el trabajo ni siquiera de Dios, es decir, está Dios, es Dios el principal, está Becky, estamos todos luego el El equipo, pero equipo, por fuera están los oyentes y todos estamos trabajando hacia el mismo lado. perfecto. ¿Por qué? Porque ellos generosamente apoyan la emisora y gracias a eso es posible mantenernos y tenemos la visión de ampliarnos hacia otros lugares precisamente con la señal de Nuevo Continente. Uniste dolorosos y presente, pero no Sí. me has contestado. Las nuevas generaciones, qué estrategias, si las están pensando, de entender este segmento de jóvenes a partir de los 10, 12 años a los 30, 35, qué estrategias se están desarrollando para eso? Listo, Teo, muchas gracias. Bueno, ahorita yo llevo 8 meses acabados de cumplir en la gerencia de Nuevo Continente. Y claro, cuando yo vi el estado de la emisora, teníamos las cuentas bancarias embargadas. Ah, Entonces, cuando yo vi este estado, le dije, pero Becky, mm, tenemos que primero solucionar este problema económico porque sí, ¿cómo vamos a claro. trabajar? Las finanzas aquí son el oxígeno de la emisora. ¿Cómo vamos a trabajar? Y gracias a Dios, entonces comenzamos a trabajar, ido formando circunstancias y hemos ido saliendo de esto. A Entonces, flote. ha sido esto. Cambiamos la programación, le hicimos unos pequeños cambios, hicimos unas franjas grandes de 5:30 de la mañana a 9 tenemos Buen Día, que Sí. incluye noticias, incluye enseñanzas muy buenas, por ejemplo, con David Jeremiah, por decir Oh, ah, algo, excelente. y la interacción con dos locutores de planta y la interacción con los oyentes que participan activamente a través de WhatsApp con audios y con textos. Luego tenemos Enfocados, que incluye digamos, la parte productiva del país, Ah, el sistema excelente. productivo del Sí, país enfocado súper. allá. Claro, todo con las verdades del Evangelio. De 12 a 2 tenemos, por ejemplo, la pausa, se llama a mediodía. Es Sí. un programa más relajado, pero siempre teniendo en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Entonces son buenas las matemáticas, el español, el inglés y la medicina y todo eso. No lo podemos descartar, todo eso es bueno. Dios lo que quiere es, como dijo Pablo, que lo escudriñemos todo y rechacemos lo que realmente no concuerda, no concuerda con la palabra Bueno, de Dios, que no es bueno. De resto, todo
es muy bienvenido para nuestra formación y nuestro diario vivir, para nuestra salud, para nuestro crecimiento intelectual y, por supuesto, la parte espiritual. Entonces, eso es. En la tarde tenemos de 2 a 6 de la tarde con los pies en la tierra, con muchas franjas. Allí estamos pensando tener un programa especial para los jóvenes. Excelente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una sorpresa que dejamos ahí en Ah, stand-by listo, perfecto. porque no quiero revelar la Sí, estrategia sí, que Dios nos ha bien, dado y bien. creo que va a ser muy buena. Porque mire, Teo, una de las características especiales de Nuevo Continente es que cuando fue la única, escucha esto, la única Sí, y la primera emisora cristiana, el hermano Parr Robertson y luego el hermano Ignacio Guevara no utilizaron esa emisora para un templo, para una denominación, sí, sino sino que la fue. visión siempre fue interdenominacional. O Wow, sea, que la emisora estuviera al servicio de de toda la toda iglesia del Señor. Porque, ¿qué dice Pablo? Pablo dice en Efesios 5:25, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. iglesia. Entonces, el enfoque del Nuevo Continente, aunque el hermano Ignacio lo hubiera podido utilizar para llenar los templos de la misión panamericana, siempre fue la iglesia. Y seguimos con la misma visión. Entonces, vamos a involucrar la iglesia un poco en lo que tiene que ver con, Ah, por excelente. ejemplo, programas hacia este segmento, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes. Tenemos una franja infantil los sábados. Vamos a ver cómo podemos mejorar todo esto. Esto vamos paso a paso, pero teníamos que trabajar duro en la parte económica, porque otra vez, Equilibrarla, sí, establecerla y y proyectarse adelante. exactamente. Entonces, ahí vamos en Bueno, esto. no, Luis Enrique, Vamos. vea, realmente ha sido un privilegio y una honra haber compartido todo este tiempo contigo, de que nos hayas contado todas esas historias que muchas personas no saben, cómo ha sido todo esto de Nuevo Continente durante estos 56 años y agradecido, agradecido. Tú sabes que Desafío Online, el periódico Desafío y todo lo que somos como medios es tu casa. Aquí eres siempre bienvenido y bien recibido. Y gracias. No, Mensaje final. a ti, Teo, muchas gracias. Otra vez reitero mi gratitud para Jorge Avendaño como el director de este ministerio. A ti, Sí, muchas gracias. Gracias a Harold y gracias a todo el equipo de Desafío. Les amo mucho. Yo conocí al wow, hermano Lindsay Christie, pues por wow, mi tiempo en el que me convertí. sí, Entonces, lo conocí y el trabajo que él hacía y pues siendo periodista sé que este es un trabajo que tiene un valor incalculable. ¿Por qué? Porque nos capacita también de alguna forma para hacerlo mejor en lo que tiene que ver con la obediencia a la gran comisión, los textos amén. que presentamos, los textos que redactamos, las enseñanzas que presentamos a través, por ejemplo, en este caso, a través del periódico. Entonces, aprecio mucho la invitación, gracias, muchas gracias. Y espero que pues todos los televidentes, todos los que tengan la oportunidad de vernos y oírnos, sean bendecidos con este tiempo y que este ministerio también siga siendo utilizado de manera especial porque fue el primer periódico cristiano que Acá hubo en en Colombia. Colombia, al igual que Nuevo Continente. En Nuevo Continente estamos para servirles con todo el corazón, con mucho Gracias. cariño. Esperamos unir fuerzas para que Claro que podamos sí. ser más efectivos en el cumplimiento de la gran comisión, es decir, que más y más vidas se relacionen Amén. con Dios a través del único que es posible, el Señor Jesucristo, y que todos sigamos creciendo en el conocimiento del Señor, en la Amén. fraternidad unos con otros, pero también Amén. precisamente en el servicio y en fin, porque el Señor lo dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tienen amor los unos Con los para con otros. los otros. Gracias, Teo. Amén. Bueno, a todos los que se conectaron en el programa de hoy, La Iglesia Habla, esperamos sus comentarios y ya saben, estamos aquí para servirles, como lo dijo Luis Enrique, y conéctense para un nuevo programa de La Iglesia Habla. Dios los bendiga. Un abrazo.